Antes de iniciar, quiero mencionar que precisamente nos encontramos en la tribuna más alta del pueblo para representar los intereses de mis vecinos de Benito Juárez con este tema de la implementación de los parquímetros. La suscrita diputada Cipactli Dinora Pizano Osorio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta sexta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, fracción sexta de la Ley Orgánica y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, someto a consideración de la Honorable Diputación de la Asamblea Legislativa el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, lleve a cabo la consulta vecinal sobre la implementación e instalación de la totalidad de los parquímetros en las colonias San José, Insurgentes, Nápoles, San Pedro de los Pinos, Insurgentes, Mixcoac y Ampliación Nápoles de la demarcación, y en general consulte a los vecinos residentes en donde ya se hayan establecido o se vayan a establecer los parquímetros. En voz de las y los vecinos de Benito Juárez, los parquímetros en la demarcación han sido una solución parcial, con graves defectos, pues aunque eficientan el uso de vialidades como estacionamientos, en su operación generan conflictos con los vecinos, violan sus derechos al libre disfrute del espacio público como es la calle y finalmente se traslada la saturación de autos a otras zonas, afectando a más ciudadanos en la misma forma. Ante las quejas y reclamos no atendidas por las autoridades delegacionales, las y los vecinos, así como la suscrita, hemos insistido al jefe delegacional en Benito Juárez realizar una consulta vecinal en las colonias en donde se pretende implementar el programa Ecopark por ser un aspecto de interés general, independientemente de que estén o no instalados los parquímetros. Con esa actitud de las autoridades delegacionales, la ciudadanía poco a poco se ha organizado para exigir participación y defender su lugar de vida, logrando en varios casos ser actores activos de las definiciones de sus espacios públicos. Ante estas decisiones y políticas de corto plazo, no participativas por parte de las autoridades delegacionales, es que nos encontramos aquí, porque no todo el tema es un tema de movilidad o densidad de automóviles. La instrumentación de parquímetros como política pública debe considerar que el entorno vecinal se construye con el tiempo y así de bien en comunidad, proceso que los vecinos han moldeado con los años y que ahora han visto cómo se destruye y se impone. La destrucción de los espacios significantes, colonias, parques, calles, jardines, corredores, de la vida cotidiana de muchos habitantes de la Benito Juárez, está desencadenando una importante reacción ciudadana que exige a las autoridades la concreción de instancias participativas reales en las decisiones que involucran el territorio en el que habitan. La ciudadanía se conquista en el espacio público y es sin duda la dialéctica que se crea entre el espacio público y los ciudadanos que lo construyen cotidianamente la que produce lugares con carácter, dotando a la ciudad de vitalidad. Vecinos que alzan su voz reclamando su libertad de elegir la ciudad que quieren para vivir. Personas que no quieren que cada colonia se transforme en un campo de batalla. Familias que desean tranquilidad para criar a sus hijos. Líderes ciudadanos que comprenden los diferentes usos que tienen los espacios urbanos, la necesidad de la densificación en algunas áreas, de que no todo puede ser protegido, pero que estas decisiones, y esto es muy importante, tienen que ser consensuadas en primer lugar con quienes viven en las colonias, en los barrios, en los pueblos, respetando su historia, su diversidad y sus propios intereses, buscando soluciones
inteligentes y positivos para todos. Por ello hemos insistentemente solicitado al jefe delegacional en Benito Juárez a observar las disposiciones contenidas en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y específicamente sus artículos 4, fracción sexta, 47, 48, 49 y 50, y previo a la instalación de parquímetros difunda a través de los medios el objeto de la consulta vecinal y convoque a reuniones de información respecto a los comités vecinales y a los diferentes sectores involucrados, y una vez desarrollada la consulta, difunda los resultados en el ámbito en que haya sido realizada. Al no ocurrir lo anterior, cientos de residentes de las colonias San José Insurgentes, Nápoles, San Pedro de los Pinos, Insurgentes Mixcoac y Ampliación Nápoles están molestos por la instalación de parquímetros en semanas recientes, tema que ha causado el enojo y protesta ciudadana por la falta de consenso sobre su instrumentación. Con el fin de que los vecinos fueran escuchados y atendidos, gestionamos mesas de trabajo con la autoridad del espacio público y gracias a esa intervención los ciudadanos pudieron manifestar en algunas ocasiones sus dudas y opiniones respecto del programa impulsado, e incluso se determinó un aplazamiento para la instrumentación de los parquímetros. No obstante ello, consideramos que no es la solución al problema de fondo, pues lo que se busca es incluir a los vecinos en el proyecto a través de su opinión valiosísima, que aportará mayores elementos para conocer las problemáticas en el territorio, y ello se logrará realizando una consulta vecinal vinculatoria. Es por ello que además estamos solicitando a la autoridad del espacio público que previo a que pueda darse esta consulta vecinal, se generen de manera inmediata jornadas informativas y masivas a efecto de dar a conocer a cabalidad. Si puede concluir, diputada, se acabó su tiempo. Concluyo en un segundo, diputado presidente. Las dudas de los vecinos sobre el proyecto de parquímetros. Esto va a favorecer y va a dar a conocer a todos de qué se trata el proyecto para entonces poder proseguir a la consulta. El punto de acuerdo que estamos solicitando es de urgente lluvia de resolución, por el que se exhorta al jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, lleve a cabo la consulta vecinal sobre la implementación e instalación de la totalidad de los parquímetros en las colonias San José Insurgentes, Nápoles, San Pedro de los Pinos, Insurgentes Mixcoac y Ampliación Nápoles de la demarcación, y en general consulta a los vecinos residentes en donde ya se hayan establecido o se vayan a establecer parquímetros. Segundo, se solicita también a la autoridad del espacio público para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones conducentes a efecto de que no entren en operación los parquímetros del programa Ecopar que se ubican en las colonias de la delegación Benito Juárez, hasta en tanto no se realice un verdadero diálogo, consulta e intercambio de información entre vecinos y autoridades de dichas colonias. Es cuanto, diputado presidente. Señoras y señores diputados, uno puede venir aquí a la tribuna, hablar a favor, hablar en contra, puede resonar su voto o puede solicitar la palabra según el reglamento para hablar del mismo tema. Y voy a hablar sobre el mismo tema porque creo que es un punto que la diputada Dinora está presentando, importante para la ciudad. Estamos hablando no solamente de la afectación vecinal cuando se concesiona el espacio público. Estamos hablando, amigas y amigos diputados, de un espacio que es de todos. La calle, la vía pública, es propiedad de todas y todos los mexicanos, y particularmente en la Ciudad de México, de todas y todos los mexicanos. Hace varios meses presenté una iniciativa que, por cierto, ya fue aprobada en comisiones y no ha subido aquí al Pleno a la discusión. Ya se aprobó en las comisiones correspondientes,
en donde pedíamos varios diputados de todos los partidos políticos que ya nos entregaran PATRs a las empresas, sino que se concesionara la vía pública a través de una licitación pública. Porque no es posible, amigas y amigos, que pasemos por alto que la vía pública se puede dejar en la administración de particulares, sí, pero en primer lugar lo puede administrar el Estado. Hay varios estados de la República que los propios estados administran esos famosos parquímetros y todas las ganancias son para reinvertir estas ganancias en el bien común, en la colectividad. Es decir, el Estado puede administrar los parquímetros. En segundo lugar, puede el Estado hacer una licitación pública a través de una concesión y a través de la concesión se logra que sean las mejores utilidades para el Estado. La tercera posibilidad, que a mi juicio la peor de todas, es el que a través de un permiso administrativo, temporal, revocable, se entregue la vía pública a un particular, y a un particular que lo escoge una sola autoridad. Entonces se trata, creo yo, de que discutamos efectivamente, como dice la diputada Dinora, si es conveniente los parquímetros en determinadas colonias. Eso hay que discutirlo. Pero también tenemos que discutir quién va a ser beneficiario de estos parquímetros. Es una empresa particular que va a cobrar un recurso y la empresa particular se va a beneficiar con X cantidad, o se va a poner a concurso para que la mejor empresa, la empresa que dé las mejores condiciones para el Estado, sea la que utilice los parquímetros. Entonces, yo aquí, bueno, apoyando yo esta moción, yo sí quisiera poner también en el centro del debate que no dejemos de lado quién administra los parquímetros. ¿Es una empresa a través de un PATR o es una empresa a través de una concesión? Ojalá discutamos pronto esta ley que han propuesto varios diputados de todos los partidos políticos. Y yo, por último, diría, señor presidente, que cuando los señoras y señores de galerías se manifiestan, no están faltando el respeto a este órgano legislativo. Yo creo que pueden, para eso son, de pronto se dice silencio en las galerías, cuando se nos olvida que las galerías no hablan. Son precisamente los vecinos y vecinos interesados que vienen aquí a invertir su tiempo para escuchar las cosas buenas o malas que podamos decir las diputadas y los diputados. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Con su venia, diputado presidente. Antes que nada, saludar a quienes hoy están aquí, vecinos de la delegación Benito Juárez, de distintas colonias, y sobre todo dejar en claro que el Partido Acción Nacional y el gobierno delegacional en Benito Juárez estamos de acuerdo, de manera congruente, en que se realicen las consultas necesarias en el tema de parquímetros, que se tome la opinión de todos los vecinos. Y lo digo para que respetuosamente la diputada Dinora Pizano me permita hacerle una propuesta para modificar el resolutivo del punto de acuerdo. Tanto que queremos que se hagan las consultas ciudadanas que ya se han realizado, pero que se haga la ampliación de estas consultas ciudadanas. Necesitamos que se amplíen estas consultas ciudadanas, sobre todo porque necesitamos precisar en su punto de acuerdo. ¿En qué sentido? En el que dejar en claro, y con la ley en la mano, en términos de las facultades que tiene el gobierno del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal es el responsable, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Autoridad del Espacio Público y de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, quien dan los permisos, como bien lo dijo el diputado Gaviño. El responsable, la autoridad facultada para dar los permisos de parquímetros es el gobierno del Distrito Federal, como bien lo dijo la diputada Dinora Pizano y el diputado Jorge Gaviño. Y esa autoridad es la que debe de hacer las consultas ciudadanas. En ningún momento hemos visto en la delegación Benito Juárez que la autoridad del espacio público o el gobierno del Distrito Federal convoquen a los vecinos para hacer una consulta ciudadana.
No es facultad de los gobiernos delegacionales dar el permiso para que se den los parquímetros, pero en ningún momento hemos visto que en este caso el partido promovente, el PRD o el gobierno del Distrito Federal hagan una consulta ciudadana en Benito Juárez. No lo hemos visto. Y tanto que tendremos que ser congruentes, es lo que le pedimos al PRD, que sea congruente, como en esta tribuna varios diputados de Acción Nacional han subido aquí a pedir que se hagan las consultas ciudadanas, como en el caso de la delegación Cuauhtémoc y de la delegación Coyoacán, donde no se hicieron consultas ciudadanas. Y en ese sentido, dejar muy claro que el gobierno delegacional ha realizado, aunque no es su facultad, ha realizado consultas ciudadanas donde se han publicado en medios de comunicación la información de las consultas, y tanto es así que en el caso de Ciudad de los Deportes como en San Pedro de los Pinos, donde la votación ha sido tan cerrada que a petición del jefe delegacional le solicitó al gobierno del Distrito Federal que suspendieran la colocación de los parquímetros. No fue el gobierno del Distrito Federal quien suspendió, por iniciativa de ellos, la colocación de los parquímetros. Fue a petición del jefe delegacional que se suspendiera en la colonia San Pedro de los Pinos, porque no existe la mayoría, no existe el apoyo mayoritario de los vecinos. Y posteriormente tendrá que hacer, y esa es la postura del jefe delegacional, de hacer una nueva consulta en San Pedro de los Pinos y que gane la mayoría. Pero dejar muy claro, donde se tenga que colocar, a petición del gobierno del Distrito Federal, los parquímetros. Pero sobre todo, queremos dejar muy claro que debemos consultar, sí, a todos los vecinos, pero que la autoridad del gobierno del Distrito Federal, a través de la autoridad del espacio público, que es la responsable, la facultada para dar los permisos a las empresas privadas de manera directa, adjudicación directa, sin ninguna licitación, de la colocación de parquímetros, sí se le opine a los vecinos, que se haga una consulta y que se dirija el punto de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Autoridad del Espacio Público y a la Oficialía Mayor, que es quien da los permisos administrativos temporal revocable. Por eso manifestamos en congruencia que, como lo está haciendo el gobierno delegacional, de consultar a los vecinos, también lo haga el gobierno del Distrito Federal. En ningún momento tiene facultad los jefes delegacionales de dar la concesión y de dar los permisos de los parquímetros. Que no se mienta a nadie, a ningún vecino. Esto es responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, y aún así el gobierno delegacional en Benito Juárez ha realizado las consultas. Por eso le pido respetuosamente, diputada, que podamos extender y modificar el punto de acuerdo para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Autoridad del Espacio Público, haga las consultas. En ningún momento hemos visto que el gobierno del Distrito Federal le toque la puerta a los vecinos sobre una responsabilidad que es del gobierno del Distrito Federal. Y el compromiso del gobierno delegacional es que se haga las consultas ciudadanas con base en el artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana, para ver si los vecinos están de acuerdo. Y si la mayoría está de acuerdo, así será. Y déjenme decirles una cosa, vecinos. Independientemente de la consulta ciudadana que sí ha hecho el gobierno delegacional y que no ha hecho el gobierno del Distrito Federal, la última palabra la tiene el gobierno del Distrito Federal. Esperemos que sean congruentes el PRD en ese sentido, como los diputados del PAN lo han solicitado, tanto en Cuauhtémoc como en Coyoacán, que ahí no se ha hecho ninguna consulta, ni el gobierno del Distrito Federal ha hecho una consulta en la delegación Benito Juárez. Simplemente estamos de acuerdo en su punto de acuerdo para que se consulte a los ciudadanos, pero en congruencia de que la autoridad del gobierno del Distrito Federal consulte a los ciudadanos, que es la responsable y que le da los permisos a una empresa privada, cuando no tiene facultad el gobierno delegacional, a pesar de que sí ha hecho las consultas y sobre todo
decidirá sobre la voluntad de los vecinos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Diputada Dinora Pizano, ¿con qué objeto? Diputado, presidente, ¿me permite subir a la tribuna por el artículo 127? No la escuché, diputada, por el ruido. Si me permite subir a la tribuna por artículo 127. Adelante, diputada Dinora. No quiero aquí generar un debate muy largo, pero sí quiero dejar las cosas muy claras, porque no me parece adecuado que los vecinos sean engañados por argumentos que no son reales. Precisamente la ley es lo que voy a mencionar ahora. Usted dice que únicamente las autoridades centrales son las que de manera unilateral establecen los programas de parquímetros. No es verdad. Los vecinos saben que la delegación Benito Juárez dio opinión positiva al gobierno para que se implementaran los parquímetros. El gobierno delegacional lo permitió mediante una opinión positiva. Que vengan ahora a querer no tener responsabilidad sobre sus actos y que quieran venir a confundir, no lo vamos a permitir. Nosotros sí conocemos la ley. Finalmente, decirles, es importante que los diputados puedan leer la ley para saber qué es lo que menciona. En el artículo 47 dice de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, es el instrumento a través del cual la consulta es el instrumento a través del cual los jefes delegacionales, las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, la autoridad tradicional, en coordinación con el Consejo del Pueblo y los consejos ciudadanos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros o en algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. ¿A quién le corresponde hacer la consulta? A la delegación Benito Juárez. ¿Hicieron consulta? ¿Realizaron una consulta en Ciudad de los Deportes? Claro que no. ¿Han consultado en alguna colonia? Pues ahora vecinos y vecinas ya saben quiénes son los responsables, por más que quieran decir lo contrario. Gracias por estar aquí. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Con la venia del diputado presidente. Adelante. Vamos a poner las cosas en claro. Primero porque hay argumentos legales. La ley es la ley. Y quiero comentarle, diputada, y con mucho gusto lo voy a tener que citar, porque lamentablemente cuando aquí ya se vienen a decir mentiras, pues la gente se confunde. Voy a leer, si me lo permite la presidencia, el artículo 8º, fracción segunda del reglamento, que establece que la autoridad del espacio público le corresponde elaborar y ejecutar los proyectos de mejoramiento y rehabilitación de los espacios públicos que se ubiquen en el entorno urbano de la zona de parquímetros. Y vamos a ver qué le corresponde a las delegaciones, para decirle a todos quién miente y quién no. Ojalá me esté poniendo atención, diputada promovente. Previamente a las reuniones del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas, determinar con cada uno de los comités ciudadanos qué corresponde a la zona de parquímetros, las áreas del espacio público en que se aplicarán los recursos generados. Informar a la autoridad del espacio público sobre las determinaciones. No habla de que la delegación tenga la facultad de hacer las consultas. Por supuesto, y quiero hacer una aclaración, las solicitudes que ha hecho Acción Nacional a los jefes de delegaciones de Coyoacán y de Miguel Hidalgo, y ahí hago esta aclaración, no fue en la delegación Cuauhtémoc, es en la delegación Miguel Hidalgo, y aquí se rechazaron. Nosotros creemos y queremos consultas, pero que las haga la autoridad que está facultado para ello,
que es la autoridad del espacio público y del gobierno federal. Porque mire, le quiero comentar también, la verdad es que mi formación de abogado me obliga a leer la ley. Artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. El artículo 47 es el instrumento a través del cual el jefe de gobierno, los jefes delegacionales, las asambleas ciudadanas, los comités ciudadanos, la autoridad tradicional en coordinación con el Consejo de Pueblo y consejos ciudadanos por sí o en colaboración someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas temas trascendentales con respecto al Distrito Federal. Y el artículo 49 habla que la consulta ciudadana tiene que ser por medio, insisto, convocada por el jefe de gobierno, la Asamblea Legislativa, de manera individual o conjunta, y con respecto a lo que es espacios públicos, tiene que ser forzosamente, insisto, por esta autoridad del espacio público. Le reitero la solicitud que hace mi compañero. Nos permitiría, diputada, con todo el respeto, poder ampliar este punto de acuerdo para involucrar a las autoridades competentes, porque quiero decirles, vecinos, que no sirve de nada el que aprobemos este punto de acuerdo si solamente queda el jefe delegacional, porque el jefe delegacional no tiene las atribuciones para hacer una consulta ciudadana, en el caso de los espacios públicos. Les propongo, insisto, vamos a ampliar, como lo hemos hecho en muchos casos, el objeto, el resolutivo del punto de acuerdo. Vamos a involucrar a la Oficialía Mayor del Gobierno, vamos a involucrar a la autoridad del espacio público. No estamos pidiendo que saquen absolutamente a ninguna autoridad de las que ustedes plantean en su punto de acuerdo. Estamos pidiendo que amplíen y que sean las autoridades responsables de la SEDUBI, de la autoridad del espacio público, las que lleven a cabo las consultas. Y Acción Nacional va a seguir siendo congruente, como el punto de acuerdo que propuso la diputada Gabriela Salido con respecto a la colonia Anzures, de decirle sí a las consultas, pero vamos a dejarnos de mentiras. Vamos a decir nombres y apellidos, porque aquí se viene y se dice que es el gobierno delegacional, cuando todos perfectamente sabemos cómo es el programa de parquímetros en esta ciudad y que es a través de un permiso de administración temporal revocable y no depende del jefe delegacional. Por eso lo único que está pidiendo Acción Nacional es que ampliemos esta solicitud, diputada, que nos conteste si nos permite ampliar, involucremos a las autoridades que usted quiere involucrar, pero también a las que por ley están obligadas a generar las consultas. Y entonces, en ese caso, vamos a seguir con la congruencia que ha tenido Acción Nacional desde que en esta tribuna se han presentado en la delegación Miguel Hidalgo, en la delegación Coyoacán, el sí a las consultas, para que tengan, y sobre todo algo, vecinos, que las consultas sean vinculantes. Para que las consultas sean vinculantes las tiene que hacer la autoridad obligada jurídicamente para ello. Y eso es el gobierno del Distrito Federal. Porque decía la diputada que la delegación habló y dijo que tenía una opinión favorable con respecto a los parquímetros. Sí, nada más que no es vinculante. Si hubiera una posición del gobierno de la ciudad de escuchar primero a los vecinos, no se hubieran instalado, así la delegación hubiera dicho que está de acuerdo. Hay que decir las cosas como son, porque aquí se viene... Concluyo. Porque aquí a veces se viene uno a lavar la cara con cosas que no son ciertas. Por eso, es muy sencillo, acéptennos generosamente la propuesta de Acción Nacional de incluir a las autoridades involucradas. Y va a haber, diputada, y van a ver los vecinos, cuando citemos y cuando agreguemos a esas autoridades involucradas, quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Con la ley en la mano lo digo. Muchas gracias, es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Para ser completamente claros, para no dejar lugar a dudas, no voy a modificar el punto de acuerdo que tiene que ver con otras delegaciones, porque los diputados de esas delegaciones son los que tienen que trabajar por su gente. A mí me paga Benito Juárez.
Diputado, perdón, diputado, un segundo. Diputado Taboada, ¿con qué objeto? Si le puedo hacer una pregunta a la diputada. ¿Diputada acepta una pregunta del diputado Taboada? No. No la acepta, diputado. Continúe. Solamente para finalizar, después de mí van a escuchar nuevas formas de querer desvirtuar la realidad. Precisamente por eso, porque es mi última intervención, quiero reiterarles que la jefatura delegacional tiene facultades para hacer la famosa consulta. Si lo hubiera querido hacer, y ni sondeo, porque eso tampoco está en la ley, por cierto. Un sondeo, no sé de dónde lo sacan. Les recuerdo, en la Ley de Participación Ciudadana habla de las facultades del jefe delegacional. Y también habla, en otra parte de la ley, de la opinión positiva que dio Benito Juárez para la instalación de parquímetros en nuestras colonias. No quiero entrar en debates inertes. Los vecinos saben quiénes han hecho por ellos y quiénes no. Y por desgracia, a mí me duele, me lamento profundamente todos los días ver manifestaciones en Benito Juárez. Así sea de noche, así haya frío. Mis vecinos están preocupados y desesperados porque están exigiendo su derecho. Y su derecho es a participar, su derecho es a ser consultados. Ese es precisamente el derecho que venimos a reivindicar aquí el día de hoy y es precisamente lo que ustedes vinieron a escuchar. No mentiras, no tratar de tergiversar la verdad. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando y vamos a insistir para que se consulte y se les tome en cuenta, porque así tiene que ser. Ya basta de imposiciones. Y reitero que aunque venga después de mí alguien a decir otras cosas, ya no voy a subir, vecinos, creo que el punto está suficientemente discutido, creo que ya quedó claro quién tiene facultades y quién no, y cuenten con nosotros para seguir trabajando. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Con su venia, diputado presidente. Inicio por dar la bienvenida a los vecinos de Benito Juárez que nos acompañan. Me da gusto que se involucren en los procesos que los atañen en este momento directamente, pero sí es importante que ustedes sepan que hay una historia. ¿Así me escuchan mejor? Sí es importante que ustedes sepan que hay una historia detrás. Ustedes no son la primera colonia que se enfrentan o las primeras colonias que se enfrentan a una batalla similar. Esta es una historia que empezó hace mucho tiempo, que empezó en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, las que yo represento. Yo soy diputada local por este distrito y a mucha honra les puedo decir que fue una batalla muy larga para los vecinos, que les costó tiempo, que les costó recursos, que implicó el enfrentamiento entre unos y otros. Pero también les quiero decir que aquí después de un tiempo aprende uno a escuchar algunos discursos pues que parecen un poco falsos, porque es una realidad que los diputados de esta legislatura sabíamos hace mucho tiempo que la implementación de parquímetros seguiría avanzando en el resto de la ciudad. Y así como en su momento se negó la oportunidad a los vecinos de Anzures de tener una consulta, y los vecinos de la delegación Cuauhtémoc la tuvieron, con un costo altísimo, quiero decirle, porque se enfrentaron hermanos, vecinos, se enfrentaron personas que llevan más de 20 años conviviendo y que seguirán conviviendo en el mismo espacio durante 20 años más, por un mal manejo de la autoridad, porque no es una mentira que es una facultad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el definir los propios polígonos para la definición de los parquímetros. Y tampoco es un secreto que la Oficialía Mayor entrega los polígonos a un permisionario. Los que a ustedes hoy les atañen fueron entregados a principios de año y ya todos lo sabíamos. Y tan lo sabíamos que en su momento Acción Nacional lo objetó, cuestionó la transparencia, cuestionó la forma y el método. Y siempre solicitamos, se los quiero decir, yo solicité a nombre de mis vecinos la elaboración de una consulta. Pero no con discursos a medias, Insisto, seamos honestos. Esto no es algo que solamente atañe a Benito Juárez. Esto atañe a la ciudad. Las leyes, los reglamentos, las normas se elaboran para la ciudad,
no solamente para una colonia en particular. Uno de los temas que yo ponía en discusión en su momento es que el mejor referente de la implementación de parquímetros era la colonia Polanco, que también está en mi distrito, pero que no podíamos medir a Polanco como medíamos a la Roma o a la Condesa, porque son condiciones diametralmente distintas. ¿Y qué es lo que requiere esto? La modificación del reglamento. La modificación del reglamento y la congruencia por parte de las autoridades y por parte de la propia bancada mayoritaria en este momento del PRD, que tendría que en su momento haber apoyado, como hoy defienden con tanta vehemencia, deberían de haber apoyado que también otros vecinos de esta ciudad, a la que también gobiernan, y que también seguramente muchos de ellos votaron por el PRD, tuvieran la igualdad de condiciones que hoy ustedes exigen. Y ese es el gran problema. Cuando uno empieza a marcar diferencias, y no es equitativo, ni es parejo para todos los habitantes, corremos el riesgo de que cuando deje de ser parejo no nos convenga a nosotros. Precisamente por eso es que se solicita la ampliación del esquema, no de la consulta tras delegaciones, porque este es su proceso y es muy válido, pero sí de todas las autoridades competentes. Porque si no, les quiero decir una cosa, estaremos después en esta tribuna discutiendo los vacíos de la ley y por qué una consulta de este tema en particular, organizado por la propia delegación Miguel Hidalgo, efectivamente no es vinculatoria. De hecho, les voy a decir una cosa, la ley lo que dice es que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es la que define los polígonos, los espacios y las condiciones. Y Acción Nacional siempre ha estado a favor de las consultas. Es más, en este momento yo les puedo decir una cosa, el grupo parlamentario de Acción Nacional no va a ser mezquino y va a votar a favor de la consulta en Benito Juárez. Yo creo que yo los invitaría a que hicieran una reflexión en términos de lo que es ser habitante de esta ciudad y generar comunidad, y que comprendieran por qué la invitación es para todas las autoridades, para que en un futuro el resto de las colonias que van a estar en este proceso, que les quiero decir que en este año se han firmado PATRs 4 por lo menos, que impactan a más de 20 colonias del Distrito Federal, tuvieran las mismas garantías que hoy ustedes están exigiendo aquí, y con todo el derecho, y los felicito, y ojalá no dejen de participar, pero no nos vayamos con discursos a medias. Yo les invito también a que sean generosos con el resto de los habitantes de la ciudad y que el tema de parquímetros sea transparente, sea equitativo, podamos tener condiciones más claras de su otorgamiento. Y si se va a generar un beneficio, que beneficie a todos, no solamente se beneficie a los vecinos con el 33% de los ingresos de los parquímetros, porque si alguien lo sufre es el vecino. Y el vecino debería también poner en la mesa el tema del recurso, el tema de los comités de transparencia. ¿Por qué un tarjetón y en qué condiciones se otorgan estos tarjetones? Porque saben que hay colonias donde se otorgan de manera discrecional. ¿Y qué va a pasar si a fin de cuentas se implementan los parquímetros en Benito Juárez y también se empiezan a otorgar de manera discrecional? Esas son las cosas que gracias, diputado. Yo les invitaría pues a reflexionar antes de tomar una postura que solamente polariza y que no contribuye al bienestar de esta ciudad. E insisto, Acción Nacional votará a favor, de que se haga la consulta en Benito Juárez. Gracias. Gracias, diputada.